Hermanos, ¿cómo están, hermanos? Dios los bendiga en esta hermosa noche. Damos gracias al Señor por la vida de ustedes, damos gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho, porque sin que le demos gracias no podríamos vivir. Así que, qué bueno, hermanos, que están aquí nuevamente. Queremos enviarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo de distancia. Hermanos queridos, cuídense mucho, porque ya vienen los tiempos de frío y hay que protegerse y para no enfermarse ni tener ninguna otra consecuencia. Entonces, con este saludo, hermanos, de mi parte, quiero orar con ustedes para venir a un momento a leer la palabra del Señor y meditar acerca de lo que la Biblia dice acerca de la ira. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, en esta noche te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por la gran oportunidad que tú nos das de vivir, porque tú nos das salud, nos das fuerza, nos das ánimo, nos das fe. Gracias por haber sanado a todos mis hermanos que han estado padeciendo, Señor, cualquier enfermedad. Gracias te doy, Padre, porque tú has oído el clamor de ellos, de tus siervos, de tus hijos. Gracias por tener mucha misericordia. Gracias por sanar, Señor, a todas las familias que han pedido este clamor, esta sanidad, Señor, a sus cuerpos. Ayúdalos y bendícelos. También te pido, Señor, que toques el corazón de cada uno de los que hoy vamos a estar aquí para meditar tu palabra. Y enséñanos, Señor, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, que cambiemos, que tomemos, que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, queridos y amados hermanos, vamos a leer lo que dice la Santa Escritura en Génesis capítulo 27, versículo 41 y 42. Amén. Si ustedes me quieren acompañar, vamos a leerlo, y si no, vamos a tenerlo allí en sus pantallas. Dice así la Biblia. Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que le había bendecido su padre, y dijo en su corazón: se acercan los días de duelo por mi padre, entonces yo mataré a mi hermano Jacob. Fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí que Esaú, tu hermano, planea vengarse de ti, matándote. Amén. Pues bien, mis amados y queridos hermanos, meditando en este tema, la ira mata, nosotros los cristianos tenemos que ver y saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. El Señor desea que sus hijos sean pacíficos. La Biblia dice que debemos de aprender de Jesús, que fue manso y humilde, y que debemos de aprender, hermanos amados, lo que también su palabra enseña. La Biblia también nos enseña: no tengamos pleito con nadie, ¿sí? Y si vamos a estar meditando algunos otros versículos donde vamos a contemplar y aprender de que en nuestro corazón la ira es un pecado, como si hubiésemos cometido homicidio. La ira del hombre, dice la Sagrada Escritura, no es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos y amigos, como seres humanos tenemos que ver, tenemos que analizar, tenemos que escudriñar nuestro corazón y ver si muy profundo del corazón hay ira. La ira es provocada, pero también el hombre que admite vivir en ira comete pecado. Entonces nosotros, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que pedirle al Señor que a través de su presencia del Espíritu Santo nos quite la ira y que nos dé dominio propio, dominio sobre las circunstancias de la vida, dominio sobre nuestros temperamentos, dominio sobre nuestras decisiones, sobre nuestros sentimientos.
tenemos que, hermano querido, depender completamente de la presencia del Espíritu Santo. Así que aquí la palabra del Señor hoy nos va a enseñar de un caso muy particular acerca de Esaú y Jacob. Como sabemos, Esaú y Jacob eran hijos de Isaac y también era hijo de Rebeca. Entonces, estos hombres fueron gemelos y desde el vientre de su madre había un altercado entre ellos ya para saber a quién le iba a tocar la primogenitura, que significaba la bendición plena, absoluta de parte del Padre, que venía de parte de Dios. Y si ustedes anteriormente a este capítulo pueden leer el capítulo 25, 26 de Génesis, se podrán dar cuenta lo que la Biblia nos va a empezar a señalar acerca de este matrimonio Rebeca y Isaac, y también de estos dos hijos llamados Esaú y Jacob. También tenemos que contemplar que Esaú, la Biblia dice que fue el primero que nació. Y también la Biblia registra que por derecho al primero que nacía era para él toda la bendición de su padre. Y entonces nosotros vemos que en el vientre de Rebeca había un gran problema entre estos dos muchachos, niños, que estaban siendo, hermanos míos, queriendo vencer el uno al otro. Y la Biblia enseña también que cuando estos crecieron, la Biblia dice que estos niños crecieron. Y Esaú fue diestro en la casa, un hombre fuerte, un hombre valeroso, un hombre físicamente también tenía un cuerpo bastante fuerte a comparación de su hermano Jacob. Y entonces dice la palabra del Señor que Jacob era un hombre quieto, que se dedicaba a la casa, a cuidar a sus animales, ¿verdad? Y la Biblia enseña que estos dos jóvenes, uno era amado por su padre, que era Esaú, y Jacob era amado por su madre, Rebeca. Y un día dice la Biblia que Jacob hizo un guiso, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado el nombre de Esaú Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo que en este día. Y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado y de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, vean aquí, hermanos, lo que está aconteciendo. Esaú, por derecho, era el primogénito de este matrimonio. Y por derecho le correspondía obtener toda la bendición de su padre, Isaac. Pero lo que acabamos de leer nos enseña que menospreció Esaú la primogenitura. Yo creo que es muy importante que veamos que lo que Dios nos ha dado ha sido porque Él ha querido darnos
el lugar donde hayamos nacido. Si fuimos los primeros, si fuimos los segundos, si fuimos los terceros o los cuartos, o no sé qué número haya sido usted de hijo. Dios quiso que en ese momento usted naciera para traer alegría, gozo y satisfacción a la vida de sus padres. Lamentablemente, cuando estos niños crecieron, empezaron los conflictos. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres pacificadores, porque la Biblia enseña que los pacificadores son los que verán a Dios. Y los iracundos serán destruidos. Por eso decimos que la ira mata. ¿Por qué? Porque una persona iracunda siempre estará con un deseo de venganza, con un carácter a la defensiva. Por eso es importante que analicemos nuestro corazón y veamos, yo siempre que me dicen algo estoy a la defensiva, siempre que comentan algo pienso que lo dicen por mí, siento que alguien siempre dice indirectas, palabras que van hacia mi persona. Esas son algunas señales que podemos decir de una persona que es iracunda, la que siempre está pensando que todos se lo están diciendo para molestarle. Una persona iracunda es aquella que piensa por los demás, es que eso lo dijeron por mí, es que están hablando eso porque yo soy así, es que me están tramando algo contra mi vida. Y entonces siempre va a estar a la defensiva y nunca esa persona será una persona que viva en paz, que duerma tranquilo. Esa persona siempre será una persona inconforme. Inconforme si le hablaron, inconforme si no le hablaron, inconforme si le dieron algo e inconforme si no le dieron nada. Siempre será una persona que busque el altercado. Y entonces aquí la Biblia enseña que Esaú menospreció su primogenitura, el derecho a la bendición de su padre, antes de que Jacob obtuviera la bendición de su padre, aunque fuera por engaño. Y esto cuando aconteció, la Biblia enseña también que Isaac ya era un hombre anciano, casi no podía ver. Y él entendía que sus años de vida estaban por terminar. Entonces llamó a su hijo Esaú y le dijo: hijo, yo quiero bendecirte antes de que yo me vaya de esta tierra. Y le da indicaciones de lo que quería comer. Esaú sale a buscar ese deseo de su padre para cazar un animalito y guisárselo, y luego venir con el guiso y dárselo a su padre, y de esa manera obtener la primogenitura. Pero Esaú se había olvidado de que él ya había vendido su primogenitura a su hermano Jacob. Y como aquel Jacob obtuvo la primogenitura, aunque fuera por engaño, con su padre, porque Jacob engañó a su padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú, se vistió de él, se vistió con las ropas de Esaú, se puso pieles para aparentar que era velloso, y se presenta a su padre con el guisado que su madre le había hecho, y su padre como que se dio un poquito cuenta de eso, pero como no podía ver bien, no distinguió si en realidad era el rostro de Jacob o el rostro de Esaú el que estaba allí.
Pero como Jacob se había vestido de la forma en que su hermano Esaú se vestía, su padre solamente lo olfateó, olió sus vestidos, tocó su cuerpo y dijo: sí, ciertamente los brazos son los brazos de mi hijo Esaú, pero la voz es la voz de mi hijo Jacob. Y al no poder discernir completamente, comió y luego lo bendijo. De tal manera lo bendijo, dice la Biblia, que le dio todos los bienes que tenía, los bienes presentes, los bienes futuros. Todas las bendiciones fueron dadas a Jacob. Y cuando Esaú regresa de su labor, que fue a cazar un animal, lo guisa y viene con su padre con ese guisado rico, y su padre tiembla y dice: ¿quién ha venido y ha tomado de tu bendición, hijo mío? Y entonces Esaú se enojó tanto, como leímos aquí la palabra del Señor. Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que le había bendecido su padre. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Vean que la ira te lleva, te ciega los ojos, te lleva a vengarte. La ira nubla la vista del hombre, cierra el entendimiento del hombre. Hermanos amados, Esaú se olvidó de que Jacob era su hermano, su sangre, de que Jacob le había vendido, le había comprado su primogenitura y que él había aborrecido su primogenitura. Y fíjense que la Biblia enseña que Esaú siguió el camino de Caín. Si nosotros recordamos un poquito acerca de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, narra algo muy similar. Y la Biblia dice que también Caín asesinó a su hermano. ¿Y por qué motivo lo asesinó? Porque su hermano Abel había recibido la aceptación de Dios. Y eso lo encolarizó de tal manera que lo llevó al campo, y estando ellos en el campo, allí asesinó a su hermano Abel. Y Dios, que todo lo sabe y todo lo ve, y Dios, como es el juez justo y verdadero de la humanidad, siempre hará justicia. Siempre Dios bendecirá la vida del justo y del pacificador, porque Dios es amor y quiere que nosotros nos veamos de esa manera. Pero vean que la ira del hombre ciega la conducta, ciega los sentimientos, lo hace ver con un celo maligno, y entonces esa ceguera espiritual lo ponen en acción y llevan a cabo un asesinato. Si nosotros también vemos en la Sagrada Escritura otra historia muy similar a todas estas, vemos a José y a sus hermanos. Muchos años después, dice la Biblia, que hermanos Jacob, llamado después Israel, tuvo 12 hijos. Y uno de los más pequeños fue José,
y Benjamín, que eran de la esposa que él amaba, llamada Raquel. Y la Biblia dice que como Jacob amaba tanto a José, porque era el penúltimo hijo de la esposa que él amaba, le hizo una túnica de colores. Y sus hermanos, sus 10 hermanos mayores que él, lo empezaron a envidiar. Le empezaron a tener coraje, celos, ira en su corazón. De tal manera que la ira los cegó. Cegó a estos 10 personajes, a estos 10 hermanos, y no hubo en ellos misericordia para echar a su hermano en aquella cisterna, romper aquella túnica de colores y llevársela a su padre manchada de sangre de un animal. No tuvieron misericordia porque la ira quita los sentimientos humanos, morales. Cualquier sentir del hombre que te ciegue la visión y llegues a hacer algo incorrecto, Dios no se agradará de esa persona. Entonces dice la Biblia que engañan a su padre y su padre hace luto por muchos días por su hijo José, porque crea la historia de que un animal ha desgarrado el alma al cuerpo de su hijo amado José. Y luego dice la Biblia que envían a su hermano vendido como esclavo. Allí ellos pierden el amor, la misericordia, la compasión por la ira. La ira mata. Por eso es que Dios nos está señalando a través de su palabra que si alguna persona no ha podido controlar la ira de su vida, de su corazón, está en graves problemas, está también en grave peligro. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en primer libro de Juan 3, verso 15, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida heredará la vida. Ningún homicida tiene vida eterna permaneciendo. Nosotros tenemos que comprender, entender y saber que si en nuestro corazón hay ira reprimida, necesitamos vencerla, sacarla, destruirla, porque si no hacemos estos 3 pasos, esa ira reprimida, esa ira momentánea, esa ira que está allí en la vida de esa persona, no solamente te va a hacer infeliz, no solamente te va a hacer una persona que viva siempre con miedo, sino que también te va a destruir. La ira mata. La ira del hombre no participa en la justicia de Dios. Por eso es importante que comprendamos que si una persona tiene ese sentimiento de ira, primeramente necesita aceptar que tiene ese pecado en su corazón. Porque si no acepta y dice, no, yo a mí se me pasa rápido.
No es cierto. Yo creo que en algún momento de nuestra vida todos los seres humanos hemos sentido ira contra alguien, enojo contra alguien, coraje contra alguien. En un momento de nuestra vida hemos sentido ese sentir que nos lleva a pecar contra Dios. Cuando no éramos cristianos, le dábamos rienda suelta a ese sentimiento y nos vengábamos de las personas que nos hacían algo. Hablábamos mal por la ira que teníamos en nuestro corazón. Se nos hacía fácil hablar mal de aquella persona, porque esas son las señales de que alguien tiene ira, ¿sí? Que siempre piensa que alguien está hablando mal de usted, siempre está a la defensiva y siempre hablará mal de las personas que le hicieron un daño. ¿Por qué? Porque hay ira reprimida. Pero les decía, para poder sacar esa ira del corazón, es necesario, primeramente, aceptar que en nuestro corazón sí ha habido ira o hay ira. Que vivimos en ira, en coraje, en enojo. A veces las personas, en lugar de levantarse felices, contentos, alegres porque Dios nos da un día más, se levantan con coraje porque no durmieron bien, porque están estresados, porque tienen problemas. Y entonces todo eso los hace renegar, los hace desquitarse con alguien, porque quieren sacar la ira de su corazón. Pero entonces ¿queremos vencerlo? Hay que aceptar que en nuestro corazón está o hubo o hay. Entonces, cuando yo acepto que en mi corazón hay ira, voy a Dios y me confieso delante de Él y le digo: Señor, perdóname. O sea que hay un arrepentimiento. Segundo paso. El arrepentimiento es ir a Dios y confesar a Dios ese pecado de ira. Porque les decía, si usted no quita la ira de su vida, si usted no mata la ira de su vida, la aleja, esa ira lo matará a usted espiritualmente y también lo destruirá físicamente, porque una persona que tiene ira siempre se va a envejecer más pronto. Siempre su semblante será de enojo y nadie querrá estar a su lado. Entonces la ira lo va a apartar de todas las personas. La ira en un hombre o en una mujer que no es controlado lo va a apartar de todo lo que ama. Aunque después se arrepiente y diga: perdónenme, yo dije esto y me arrepiento, pero ya lastimó a las personas, ya hizo un daño a las personas. Aquellas personas ya se quedaron con esa imagen. Entonces hay que confesar, hay que aceptar, hay que ir a Dios en confesión, en arrepentimiento y también, ¿sí?, pidiéndole al Señor que nos cambie, que nos transforme, que nos dé espíritu de paz y no de ira. Vean, si nosotros vemos, ¿sí?, siguiendo la lectura que estábamos leyendo, Él dijo: llegarán los días en que mi padre muera y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea que pronunció algo que estaba esperando que sucediera. Estaba hasta deseando inconscientemente o conscientemente
que muriera su padre para que él se pudiera vengar de su hermano. ¿Cuántas personas viven así hoy, esperando que algo suceda para poder vengarse, para poder retribuir el mal, para poder hacer un daño? Ahora que fallezca mi padre, dijo él, me vengaré. Vean el deseo del corazón, o sea que la ira lo cegó a tal grado que llegó a desear que su padre muriera para que él se pudiera vengar. Sin embargo, Jacob, aunque él había sido un engañador, aunque él había sido una persona que jugó mal, aunque él había sido también una persona que para conquistar a su esposa Raquel tuvo que trabajar a Labán 7 años y después otros 7 años por la esposa que amaba, Dios tuvo un encuentro con este hombre, porque este hombre, aunque había sido un engañador y aunque había, hermano mío, aparentemente robado la primogenitura de su hermano por engaños, inducido por su madre, dice la Biblia que tuvo un encuentro con Dios para que el hombre pueda tener un cambio, para que la persona pueda ser transformada. Todo ser humano necesita un encuentro con su Señor. Una transformación con Dios necesitamos todos. Es importantísimo que tengamos un encuentro con Dios. Es importantísimo que tengamos esa transformación y solamente la puede hacer Dios cuando nosotros le permitimos que Él actúe, que Él esté con nosotros. Así que, concluyendo esta reflexión, si tenemos ira en nuestro corazón, aceptemos, vamos a arrepentirnos, vamos a confesar en la presencia de Dios y le tenemos que pedir que nos cambie, que nos transforme. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando su presencia. Ir a un encuentro con el Salvador. Vean, más adelante la Biblia habla que Esaú y Jacob se reencontraron antes de que su padre muriera. Pero este encuentro lo provocó Jacob. Jacob no esperó ni ser destruido por su hermano, ni tampoco que su papá ya no estuviera para regresar a la casa de sus padres. La Biblia dice que por algún motivo específico, aquí la Biblia enseña, usted lo va a leer, él regresa con su padre. Pero antes de regresar, antes de llegar a ver a su padre y a su hermano Esaú, Jacob empezó a enviarle regalos a su hermano Esaú. Y lo empezó a tratar con respeto, con honorabilidad. Lo empezó a bendecir a través de llevarle regalos de ovejitas, ¿sí? De animalitos, cabras. Y entonces Esaú se sorprende, ¿por qué mi hermano está haciendo todo esto? Y la Biblia enseña algo maravilloso, que fíjense que este Esaú, como ya vimos, su nombre fue cambiado en Edom por el guisado que su hermano le dio a cambio de su primogenitura. Los edomitas, que son descendientes de Esaú, aunque Esaú y Jacob se reconcilian antes de fallecer su padre de ambos, después lo sepultan ambos hijos, la Biblia dice que los descendientes de
Esaú, que son los edomitas, siempre tuvieron guerra con los descendientes de Jacob, que es el pueblo de Israel. Toda la vida tuvieron pelea. La ira que fue sembrada en el corazón de sus generaciones de Esaú llevó a una pelea rotunda hasta la fecha. Y entonces Dios reprueba en el libro de Nahum y en otros libros de la Biblia, reprueba la acción de su hermano y le dice: ¿cómo es posible que no tuviste misericordia de tu hermano Jacob? Y que cuando lo veías que sufría, o sea, estamos hablando ahora ya de los descendientes, tú te alegrabas y nunca lo defendiste. Por esta causa Jehová te destruirá. Hermanos, la ira mata. Saquemos la ira de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma, porque si no la sacamos nosotros, esa ira reprimida allí va a matar a la persona y a toda su generación. Por generación, esa ira seguirá destruyendo todo su linaje. Así que hoy, hermanos y amigos, si hay ira en el corazón de alguien, si hay coraje en el corazón de alguien, es pecado. Y como es pecado, tenemos que ir a confesarlo delante de Dios, porque todo pecado confesado tendrá perdón. Pero el pecado que no haya sido confesado no podrá ser perdonado. Por eso es importantísimo confesar nuestros pecados a Dios, pedir misericordia, arrepentirnos y que sea Dios, a través de su Espíritu Santo, el que nos transforme, nos cambie y nos libere. Porque de no ser así, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si no obra la justicia de Dios, entonces Dios tomará esa justicia para destruir a esa persona. Vamos a orar, hermanos queridos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos transforme día a día, porque todos necesitamos ser transformados día a día. ¿Sí? Día a día vamos a ser transformados en el poder de Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, en esta hermosa noche, Señor, la gloria y la honra te damos. Tú que eres bueno, tú que eres santo, tú que eres maravilloso. Tú, Señor, recibe por siempre la alabanza. Nuestra vida está dedicada a ti, Señor, y nosotros solamente podemos honrarte, adorarte y servirte. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a los que están aquí presentes, bendice, Señor. Si alguno estuviere padeciendo este mal, te pido, Señor, que tú le ayudes a vencer. Ayuda a vencer, Señor, este mal a esa persona. Saca, Señor, limpia su corazón, su alma y su espíritu en el preciosísimo nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, por todos los que han escuchado tu palabra y los que están queriendo cambiar. Dales la fuerza, dales, Señor, el gozo de ti, para que ellos puedan caminar en paz, en bendición. Dios mío, si alguien estuviera enfermo, sánalo, Señor. Si alguien necesita, Señor, un trabajo, Padre, el día de mañana que salga a buscarlo, Señor, él encontrará ese trabajo, ella encontrará ese trabajo. Señor, que sea un trabajo donde les dé tiempo ir a adorarte, Señor, donde les dé tiempo escuchar tu palabra. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu presencia. Bendecimos a nuestros hermanos que nos escucharon hoy. Gracias, Señor, y los que nos van a escuchar posteriormente. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Soy la pastora Patricia Mejía y que el Señor los guarde, los bendiga y nos vemos pronto otro día. Amén. Bendiciones para todos. Amén.